Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo espacio de letras contadas aquí en De Letras Literatura. Y hoy por fin vamos a tener a Fernando, después de varios intentos donde no ha habido manera de poderlo entrevistar, causas ajenas a nuestra voluntad. Lo voy a incluir. A ver si aparece. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Xavi, buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí como iba comentando, que eso dice el refrán ese de que a la tercera va la vencida, pues un poco así es lo que nos ha pasado con tu entrevista, por unas causas, primero por Instagram que fallaba, luego otro por horarios, luego porque a mí me cambió el horario otra cosa, en fin. Pero bueno, ya estás aquí, así que le recordamos a Ya estamos todos aquí. que hoy vamos a hablar de tu tercera novela, ¿vale? Pluma de sangre. Y que esto es De Letras Contadas, un espacio ofrecido por De Letras Literatura, que se emite además en Radio Candeu en el 96.7 de la FM y que en un tiempecito, no sé en qué momento será, lo podréis ver también en mi canal YouTube Un Propósito de Vida, donde si os suscribís podréis ver pues otras cosillas, vídeos, poemas, entrevistas, etc. Voy saludando a la gente que se va uniendo. Ya sabéis que me gusta recordarlo. Los que queráis hacerle alguna pregunta a Fernando, en la parte de abajo, interrogante con bocadillo de los cómics, ponerla ahí, que seguro que así no se nos pasa, porque si no, nuestro queridísimo Instagram hace de las suyas, que no me oiga, que no falle nada, pero es verdad. Al menos a mí me sucede siempre. Y si alguno de vosotros no os he podido saludar, es porque una o se ha colgado o estaba pendiente del invitado de hoy, que para eso estamos aquí también, entenderlo. Y de la misma manera, Fernando, tú ya lo sabes, habitual del programa. Si aparece alguien, te hace una pregunta, te saluda y yo no me he enterado, estás en tu casa, así que bienvenido. Muy bien, muchas gracias Xavi. Bueno, lo primero es si tienes por ahí a mano el libro. Que lo enseñes un poquito. Hombre, por Hombre, favor, ¿no? faltaría más. Faltaría más. Pedazo portada, nos hemos currado esta vez, ¿eh? Bueno, y luego. Pedazo portada con fotografía mía, ¿eh? Fotografía mía, Ah, anda, qué diseño de la guay. editorial, pero la fotografía es mía. Qué chulo eso. Está Sí, muy sí, bien. sí. La verdad es que todos los escritores así de artisteo un poco, al final quieres ir metiendo todo tu granito en todo lo posible, porque de alguna manera va acorde, ¿no? Hay un poco de mentalidad de director de cine, yo lo digo porque yo estudié dirección de cine y siempre me venía a la mente una frase que era de Stanley Kubrick, cuando rodaba Mm. Espartaco, ¿no? Que la gente le decía, ¿cómo puedes estar rodando esto y teniendo no sé cuántos extras detrás y teniendo no sé qué y teniendo no sé cuál y cómo puedes controlarlo todo, ¿no? Él decía, primero me fijo en lo que tengo delante, luego me fijo en lo que tengo en el lado, luego y al final lo controlo todo. Entonces, en este caso lo escribo, miro a ver la portada, miro las correcciones y busco una editorial y eso es un poco el proceso de los escritores de hoy en día, ¿no? Sí, yo creo que además es la parte, digamos, un poco más farragosa, ¿no? Del hecho de escribir, bajo mi punto de Sí. vista. Porque Mm. cuando estamos escribiendo nos lo estamos pasando bien, pero sí es cierto que cuando toca ya la corrección, la lectura, la segunda lectura, incluso a veces la tercera, porque siempre te dejas algo, y más cuando son libros, digamos, con una extensión más o menos como... Este no tiene tanta extensión como la segunda que escribí, pero es cierto que tienes que ir repasando las cosas con mucho cuidado, y más si se tratan de novelas como la nuestra, la novela negra, en la que hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas que se ponen, ¿no? Es decir, en plan, ¿cómo te puedo decir? Eh, tener cuidado quizás con cosas legales, algunas cositas legales que haya, que siempre hay gente que está ahí al quite. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, la parte más farragosa. No, Ya no, la parte de la fotografía es porque además la hice desde un sitio emblemático de Sevilla, que es importante en la novela. Entonces, bueno, pues nada, fue una petición mía, la editorial la cedió, yo le dije que el diseño lo hicieran ellos y que lo hiciesen además como digamos, como dándole ambientación de novela negra, ¿no? F. Burrum, que no sé quién es, pero imagino que tú sí, dice que qué gran escritor tengo hoy.
Enhorabuena. Así que, oye, Es mi, empezamos bien es, ya con es entusiasmo. Ya mi, tenemos un fan. es mi, es mi compañero de batalla en el fútbol. Mi segundo. Bueno, Armando. yo no le llamaría no le llamaría mi segundo, le llamo mi compañero, porque los dos somos prácticamente mano derecha en el equipo que entrenamos y la verdad es que es bueno. Más que mi equipo es como un amigo ya de toda la vida. Bueno, pues además, señores y señoras, además gasta un ratito para leerle, al amigo. O sea, eso es muy importante. Hay Sí. amigos que están ahí y luego, sí, sí, lo que tú quieras, pero a mí déjame con mis cosas. Sí que es importante. Bueno, Fernando, lo primero, antes de entrar un poco en materia, para la gente que no sabe de qué va la novela, que hace poquito que ha salido, estaría guay que nos leyeras la sinopsis, ¿vale? Para la audiencia. Bueno, la sinopsis que también me tocó es diseñarla a mí, pero bueno. Eh, yo Para hablo un variar. poco hablo un poco de la sinopsis para todo el mundo. Dice así. Un asesino que parece seguir un mismo patrón actúa con crudeza en la ciudad de Sevilla. Las víctimas parecen tener un vínculo que las une. La inspectora Sandra Barreiro se embarca en una investigación de unos crímenes que ponen en jaque a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la ciudad y la hace caer en la oscura trampa de un pasado que sigue muy presente en ella. Con la ayuda del inspector Julio Rubio, llegado de la Brigada Central de Madrid, huyendo de su vida. 20 años antes, Teodoro Santos es un joven que sueña con ver publicada su primera novela. Termina encontrando la inspiración cuando una noche conoce a Ángela, una joven que huye de su cruel destino. Yo quería que llegáramos aquí, ¿no? A leer la sinopsis, lógicamente, para el que se sitúe nuestra audiencia, pero sobre todo porque con ese título, Pluma de Sangre, da como hay una de esto que dices, el que está escribiendo por ahí, ay, ¿qué esconderá? ¿Qué tendrá que ver con la trama? ¿No? No nos vas a desvelar nada, pero yo lo dejo ahí conjeturas. ¿Será el asesino? ¿No será el asesino? ¿Tendrá conexión directa con el asesino? ¿Se inspirará en las obras de la realidad? Entonces, a un punto ahí un poco con este misticismo, a mi opinión, claro, lógicamente, de lo que es un poco el oficio de escribir, ¿no? Que no quiero decir con eso que uno esté deseando que haya asesinatos por el mundo, pero si a veces ocurren, uno se puede inspirar, ¿no? Y dices, bueno, cualquier información es bienvenida. Y con lo de Pluma de Sangre, ¿no? Les das ahí un puntito muy interesante. ¿Qué puedes desvelar de esto que he dicho sin desmontar la historia? ¿Tiene importancia este personaje más que el resto? ¿Ya se verá? Bueno, el título hace referencia a lo que es la trama de la historia, ¿no? Bien es cierto que la historia comienza con la muerte de un abogado que aparece asaltado en su despacho y a través de ahí, pues bueno, ya el lector mm, directamente se engancha a la historia. Luego bien es cierto que llega la parte más oscura y más sangrienta, que es cuando aparece el cuerpo de una persona con una daga en el pecho y la foto de una joven atravesando esa daga, ¿no? A partir de ahí comienza la investigación y comienza una investigación. ¿Y por qué, como digo, Sandra Barreiro, que es nuestra inspectora, se ve atrapada en esta historia y se ve como que le toca su pasado? Pues porque las víctimas mm, tienen un nexo común y es que estas víctimas que aparecerán en la novela eh, tienen mucho que ver con el pasado reciente de ella, con algo que le sucedió cuando ella era joven y que aunque ella parecía que lo tenía olvidado, aún todavía perdura. Entonces, ahí veremos un poco digamos, ese dilema moral que le atrapa a ella en este caso, ese dilema en el que se tiene que enfrentar entre el bien y el mal, entre su trabajo de inspectora de policía y lo que cree que es justo o no. Son una serie digamos, de luchas de poder que hay en su mente, entre el yin y el yang, entre el bueno y el malo, por así decirlo, y tendrá que bater. Entonces, la aportación de Julio Rubio, de este inspector que llega desde Madrid, la ayuda un poco a centrarse en este caso, ¿no? Aunque él también esconde un secreto, que cuando llega aquí a Sevilla, pues, como tiene que enfrentarse un poco a su pasado, algo que le ocurrió en el pasado. Por aquí Samara Lubiel, compañera escritora que también estuvo, dice que qué puesta de crimen tan elegante. Pues oye, comentarios No, interesantes. qué puesta de...
Crimen tan Bueno, elegante, no sé, no sé muy bien si se refiere a lo de la daga, pero me ha parecido elegante. Supongo que al describirlo, me imagino. Elegante en este caso no quiere decir que sea no impactante, ¿no? no, no, hombre, ya. No decía lo mismo puesta de mía, pero ¿verdad? Yo es que soy sencillo en ese aspecto. Sí es verdad que huyo un poco de los tips de los escritores de siempre, ¿no? Que muchos van, parece que son un poco, como lo llamaría yo, ¿no? Hay escritores bohemios o algo que van a... Yo no, yo soy muy sencillo, yo soy muy campechano, muy de mi pueblo y la verdad es que la verdad es que siempre he visto, voy a fin, esa, no sé si se referirá por eso o en este caso por la escenografía de Ujú. la escena que hemos comentado, ¿no? Y es cierto que la escenografía es un poco, hay más, pasa que no quiero desvelar porque No, no, claro, veo claro. poco a poco que se conecta audiencia un poco menor de edad y no quiero comentar algunos detalles más dentro de esa escenografía tan brutal que existe en el primer asesinato que nos encontramos, pero sí es cierto que impacta sobre todo y luego ya cuando vayamos desgranando qué une a esas víctimas o qué tienen en común, veremos un porqué, ¿no? Por qué Sandra actúa de esa forma, por qué luego nos encontramos bueno, pues con esta historia que nos va poco a poco llevando por las calles de Sevilla hacia la resolución del caso. Tenemos aquí a Nando Pérez que dice que tiene muy buena pinta y habrá que leerla, compañero escritor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Así me va muy bien hilvanado este comentario para que le digas a la audiencia dónde pueden encontrar la novela, dónde pueden hacerse con una copia dedicada por ti, etc, etc, todo lo que tú quieras. Saber un poco de promo, siempre viene bien. Pues muy sencillo. La novela está ahora mismo en todas las plataformas digitales, está en Amazon, está en Casa del Libro, en el Corte Inglés también. La pueden encontrar también en la librería. Yo, como siempre, ya sabes, Xavi, que hago siempre el comentario de que si podemos ir a una librería y pedirlo allí, estupendo. Así ayudamos también al pequeño comercio de la librería, que la distribuidora que tenemos es AZ, que es una distribuidora maravillosa. Y, y bueno, también lo tenemos este año, con diferencia de Asesinato de que hablemos, también la tenemos versión digital y versión Kindle y digital para poder aquellas personas que yo soy del libro físico, pero aquellos lectores ávidos y que son del libro digital, pues lo tienen ahí también y lo pueden conseguir sin ningún problema. Y nada, yo lo que espero es que disfruten de la historia y por supuesto, la vivan como la vivió yo. Y ahora que veo el comentario de Samarubiel, que Samara ese es lo Lubiel, que sí, sí, describió, sí. de cómo se encuentra el cadáver. Nada, mis disculpas. Ya se iba por la escenografía de la. Iba perfectamente por la escenografía del cadáver. Pues sí, sí, es el cadáver. La verdad es que aparece así y ya veréis que vamos, aquellos que se animen a leerla, va a ser una historia que va a marcar mucho porque son asesinos o sea, la persona, la víctima, ¿no? Tiene como, digamos, unos pecados pendientes de pagar, ¿no? Entonces va a crear ese clima de conflicto social y realmente como una pregunta que nos haremos ante la sociedad sobre la justicia un poco y cómo Ujú. funcionan ciertas cosas. Bueno, eso me hilvana también muy bien con la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué te costaba o qué te cuesta más, en este caso al menos? Eh, Hay que coger esto con pinzas, ¿eh? ¿Qué te cuesta más, meterte en la mente del asesino o en la mente que de alguien que tiene un pasado oscuro, que no sabe muy bien cómo aceptar esa oscuridad que tenemos todos? ¿Qué es lo que te ha costado más? O en el fondo hay un punto en el que, por decirlo así, ¿no? En un momento dado, cualquiera podía convertirse en un asesino. Una situación extrema y ya verte ahí, ¿no? ¿Cómo lo has vivido como creador? A mí realmente no es que no me cueste, ¿verdad? Es que crear un personaje ya es complejo de por sí, porque tienes que prácticamente hacer sus vivencias como si fueras tú. Y claro, hay sensaciones y sentimientos que muchas veces no, de un pasado oscuro no sabemos cómo lo puede afrontar una persona distinta a nosotros. Nosotros sí lo podemos más o menos interiorizar, pero luego tenemos que ponernos en la piel de otra persona. Entonces,
eh, crear, digo, la mente de un asesino mm, llega hasta tal punto, pero cuando tú diseñas los crímenes o el crimen que comete en la novela, más o menos, como siempre existe un motivo detrás, y aunque no se justifica el fin, más o menos se da un poco a entender por qué acaba haciendo algo así o por qué lo hace, tú más o menos diseñas los crímenes en función a lo que el asesino ha vivido o la experiencia que ha tenido, negativa con lo que sea, para poder cometer ese crimen o por qué comete ese crimen. Tiene un porqué y todo bailado, ¿no? Pero sí es cierto que más o menos todo va encauzado a algo, ¿no? Es como una señal, una llamada de atención. Un, hago esto porque, por eso y por eso y por eso. Y luego la mente de la personaje, en este caso, de un inspector o de una inspectora que siempre me dicen, bueno, siempre tiene que tener un pasado oscuro. A ver, no obligatoriamente, no obligatoriamente debe tener, pero sí eh, la personalidad de cada uno empieza por lo que le ha marcado en algún momento de su vida. Entonces, siempre es bueno detallar ese tipo de cosas, por qué ocurren y sobre todo en el caso de nuestros inspectores, que ambos tienen historias pasadas distintas, pero que les han marcado, lo veremos actuar de una forma por ello, porque nos justificamos en por qué actúa así, pues, y por qué tiene esa personalidad, o por qué él es de esta forma y ella es de esta forma. Pues, porque ellos vienen de hecho y entonces hay que dar esa explicación, hay que dar ese detalle siempre a la hora de construir los personajes. Es complejo porque a veces, yo siempre digo lo mismo, la persona que está delante de la novela cuando la está leyendo, lee con su sensación, lee con su personalidad, lee con su forma de ver la vida y con su forma de ver las cosas. Entonces le dará una interpretación al personaje distinta quizás a otra persona que se sienta a leer y diferente a lo mejor a la que he dado yo como escritor. Mm, lo que importa es que al final, más o menos, entendamos a cada personaje y por qué actúan de una forma, ¿no? Es lo que yo siempre he pensado. Siempre se habla mucho de la construcción de personajes, siempre se habla mucho de la creación, de la complejidad. Es complejo, pero también es importante no olvidar una cosa. Los personajes tienen que ir creciendo con la novela o decreciendo con ella. Y tienen que ir variando, porque si un personaje se mantiene lineal durante todas las páginas de la novela, al final podemos incluso aburrir al lector. Tenemos que darle cosas que ellos les sirvan de gancho. Y aviso de que Sandra Barreiro y Julio Rubio volverán a hacer más cosas juntos. Claro, ya está claro que les quieres dar más vidilla a los personajes, ¿no? Fernando, es la tercera novela que publicas y la tercera con editorial distinta. Este es un tema, no digo que sea tu caso, pero a veces es un tema peliagudo. La que nos han puesto por aquí dice, sus hechos nos deben de impactar para obtener buenos resultados. Combinar estos dos aspectos te cuesta. ¿Por cuál te decantarías? Sí que me falta un trozo de texto. Sí, sí, lo soy. Un personaje debe ser creíble. Sus hechos no deben impactar para obtener buenos resultados. Combinar estos dos, pero te cuesta por cuál te decantaría. Yo soy más, hombre, creíble, debe de ser, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos en una novela de ficción. Entonces, eh, hay que jugar un poco con eso. Y a mí, sobre todo, me gusta más que impacten a veces. Que, que rompan que empiecen siendo de una forma y de repente a lo mejor ocurre algo, ocurre en esa novela también. Vamos a ver sobre todo una escena que es brutal, a la mitad de la novela más o menos, entre los inspectores. Y bueno, ahí mucha gente puede que se quede boquiabierta, pero cuando la estaba diseñando la escena yo pensaba en eso, en cómo va a reaccionar un lector cuando se enfrenta a ella. Así que yo creo que a mí, siempre y cuando no deje de ser quien es, porque es importante que una persona no deje de ser quien sea por mucho que cambie su personalidad o su forma de actuar, siempre lejos de eso, es importante, por supuesto, y siempre lo digo, que cada personaje vaya evolucionando, vaya creciendo con la historia o decreciendo. Ojo, siempre que haya una variabilidad, que durante las páginas se vaya viendo esa evolución hacia arriba o hacia abajo del personaje, que lo haga y al ritmo de la novela. No sé si alguno me entiende o a lo mejor algunos hace falta que te lo explique de otra forma. En mi punto de vista como escritor de novela negra o de escritor de novela normal y corriente, como me considero, y es lo que siempre he creído, la verdad.
Bueno, yo me imagino que te habrán entendido porque yo lo he entendido, claro, pero bueno, sí, podría ser el caso de que alguien no hubiera comprendido la explicación, pero vamos, yo creo que está muy claro, ¿no? Que si un personaje es lineal, esto tenemos el ejemplo muy sencillo, ¿no? Primer clase de guión cinematográfico. Será una pareja, se dicen que si quieren se dan un beso. Cuando llevan 8 minutos dándose un beso y no les pasa nada, tú te aburres en la butaca. La butaca se convierte incómoda, ¿no? Pues en la novela pasa lo mismo. Se les tiene que complicar la vida. Les tienen que pasar cosas y sucederle historias para que se enfrenten a sus propios demonios, a sus cambios y tal. Y ahí se va viendo pues el carácter profundo de cada uno y cómo reaccionar ante una situación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que se quieren mucho, pero de golpe viene un atracador y el novio dice, mátala a ella, a mí déjame vivo. De golpe tenemos un personaje allí que dices, ostras, Por ejemplo. es un inhumano. Y te hace plantearte, bueno, pero si corriera tu vida peligro en el fondo, ¿tú qué harías, no? Ahí lo lanzo. Pues es un poco eso, es romper el impacto y el ver, ¿no? A veces esos impactos o esos cambios pueden generar un rechazo en el propio lector porque dicen, ¿cómo pone ese personaje que haga esto? Por favor, ¿no? Pero como somos dioses creadores, pues hacemos lo que nos apetece. Un poquillo, ¿no? Yo creo que, y además hay que jugar con lo que yo he dicho normalmente, que hay que tener en cuenta que esto es una novela de ficción, que al Mm. fin de cuentas, si tenemos una cosa importante en las novelas de ficción y tenemos algo claro, es que podemos jugar con lo que queramos de los personajes. No vas a decir que de buenas a primera, en una novela de este tipo, pues aparece unos extraterrestres, bajan a la Tierra, se llevan al dispersor o algo de eso y aparece en un planeta, porque entonces sería ciencia ficción, por ejemplo, saldríamos un poco del guión. Pero sí es cierto que, hombre, que puedes jugar un poco con los personajes, pueden empezar siendo unos inspectores, quizás, que por ejemplo en la novela empiezan ambos, que claro, viene un inspector desde fuera y casi que están pisoteando un poco el trabajo y entonces chocan, las dos mentalidades chocan, pero poco a poco, conforme la novela avanza, la relación entre ambos va cambiando y generan una relación algo más afectiva hasta incluso el punto de, bueno, ya lo iremos viendo, pero bien es cierto que son inspectores que, bueno, la verdad es que tenía ganas de hacer algo con una pareja de inspectores, ya desde que leía de Vilacqua y Chamorro, de Lorenzo Silva, y bueno, y por ejemplo ahora que estoy leyendo a Santiago Díaz con Indira y el otro inspector y su compañero Jiménez, o Jimeno, no recuerdo ahora tampoco el apellido, que son tantos. Digo, siempre tenía yo esa curiosidad de hacer algo con inspectores y inspectores. Bueno, pues prueba superada, claro que sí, de eso se trata. Y te voy a lanzar una pregunta que nos ha comentado Gloria, compañera escritora que también está por aquí hoy en el programa, que dice que si solo escribes novela y que si vas a escribir sobre algún otro género. ¿Sobre otros géneros literarios o novela negra, otro tipo de novela, o quizás poesía se refiere, o teatro? No sé. Bueno, tú Bueno, interpretarás como, bueno, como te apetezca. yo voy a responder, yo voy a responder a ambas cosas. Primero que Vale. nada, el género novelesco, en este caso, eh, tengo proyectos por ahí, algunos escritos ya de otro tipo de que no es una novela negra. En este caso tengo un par de historias, tengo una a medio publicar, que la tengo ahí un poco parada, pero es una historia más, digamos, juvenil, tirando para social contemporánea, ¿vale? También tengo algunas ya más cortitas que las tengo presentadas a certámenes, por ejemplo, y entonces esas si hay suerte, pues se irán viendo la luz o si no en el futuro. Pero si son historias, en este caso, que como bien digo, se alejan un poco del género negro que normalmente escribo porque me quería probar también en otros ámbitos. La literatura también debe ser un reto para nosotros y no encasillarnos en un marcado género y poder ir cambiándolo. Y en cuanto al otro género, si he cambiado, de momento no, pero sí hay un género que me gustaría tocar y tengo también muchas ideas en la mente, y es el teatro. El género, el drama, es algo que me gustaría tocar. El teatro me gustaría tocarlo y tengo algunas historias en mente, algunos proyectos, pero necesito tiempo también para poderlos poner en práctica, porque siempre la verdad es que el teatro es no sé, un género tan bonito. A mí me gusta y, y está tan, digamos, no está tan seguido, no es tan seguido porque, claro, no estamos hablando ya de contar una historia, estamos hablando de contar una historia interpretada como un guión de cine. Pero en este caso,
en un espacio más corto, sin tener que moverte tanto de un escenario. Un guión de cine te permite miles de cosas, pero una historia de un teatro te permite cosas más limitadas porque tienes un escenario y ahí tienes que escribir una representación. Pero es un teatro, un género que me gustaría tocar también. Entonces, no me pongo límite. Hay que marcarse el reto de la literatura y probarse en todos los ámbitos. Bueno, yo creo que ha respondido perfectamente la pregunta. Si Gloria quiere volver a escribir algún comentario, bienvenido será. Pero vamos, yo creo Por supuesto. que está bien tocado el tema, ¿no? Bueno, ahora voy a Sí, sí. retomar la pregunta que te he lanzado antes, que como han ido escribiendo, pues la hemos dejado ahí, ¿no? Eso que te comentaba, que tres novelas, cada una con una editorial, entramos en el mundo editorial, un tema a veces peleagudo, farragoso para el mundo de los escritores. ¿A qué se debe? Cambio de novela diferente, editorial diferente, coincidencia, casualidad, causalidad. Pues ¿Es mira, yo he porque contado me algo gusta ir de... probando? ¿Qué me cuentas? Vamos. Bueno, como tú bien sabes y yo sabemos, Alféizar fue una editorial buena que, por desgracia, pues a mí la verdad es que, como dije aquí en su día, siempre tengo un cariño especial por ser la primera editorial con la que estuve y la primera que apostó por mi primera novela. Y una lástima, ¿no? Que ya hoy en día no existe. Bueno, la tengo que decir que la segunda novela, La Accidente de Caralomo, con Ediciones Atlantis, pues tuve una experiencia un poco más negativa. Más que nada por la terminación de la novela, eh, el acabado un poco y luego que es una editorial más bien muy tradicional en tanto en cuanto se desentienden te hacen un Claro. informe muy bien de lectura y tal, pero después se desentienden un poco y no saben más nada más de ello. Solo se preocupan de lo que ha vendido, de tal y cual. Y bueno, pues cuando termino Puno de Sangre, nace curiosamente, como bien digo, porque mi idea era participar en un concurso literario. Y claro, esto de los concursos literarios que a veces a mí como escritor me pone un poquito enfermo, que es el tema de las limitaciones. ¿No? Que dicen, tiene que tener entre 100 y 150 páginas, entre 100. Y claro, esta novela me estaba dando tanta vidilla que no podía recortarla. No era plan. Entonces digo, mira, yo tiro ya para adelante. Yo ya voy para adelante con ella. Y ya si no puedo participar, pues mala suerte. Ya la meto, la llevo a una editorial. Total, que cuando doy con ellos, con Ediciones ADE, con los que he trabajado ahora, me pasa una cosa curiosa que no me ha pasado nunca en el mundo editorial y rompo una lanza a favor de la editorial, que es que mm, normalmente cuando tú mandas un manuscrito, que ahora pasado a mí también, quizás como escritor que también eres, cuando tú mandas un manuscrito, pasa un tiempo, a veces te leen, a veces te responden, tardan un mes, 2 meses, en el mejor de los casos, mm, 6 meses, bueno, en el peor de los casos, 6 meses. En este caso, el editor me escribe a mí cada 6 días, me iba poniendo por WhatsApp cómo iba por la novela, por qué parte iba. Pues voy ya por el capítulo 3, voy por el capítulo 5. De momento me está gustando. Y cuando llegó al final, me llamó, oye, que nos gusta, vamos a publicarla. Y en la llamada esa de 1 hora casi de duración, pues prácticamente estuvimos hablando pues, de cosas positivas, cosas que había que modificarle un poquito, cosas que había que corregir, detallitos. Pero ya ves tú que por lo menos haciendo un seguimiento a la novela. Y si la están leyendo, le están haciendo un seguimiento y ahí hay un trabajo detrás. Entonces eso me gustó. A mí ahí vi una profesionalidad importante. Luego el acabado de la novela, como bien os he podido enseñar, está bastante bien. Virginia ha tenido mucho que ver en ello también, me ha echado una mano para el tema del acabado, para que la portada estuviese en color mate como ella quería. En acabado mate, perdón. Y la verdad es que con solapitas, que es como a mí me gusta, con solapitas de tal. Y la verdad es que muy bien. El resultado ha sido muy bueno. Y bueno, mi idea es, en principio, seguir, por lo menos con los futuros proyectos que tenga de este tipo, seguir hablando, seguir trabajando con ellos. El tema de la editorial, pues eso, te encuentras con un poco de todo. Luego te encuentras con muchos escritores que empiezan y te preguntan, oye, yo si la mando aquí o si la mando allí, al final. Pues el mundo de las editoriales es que es eso, es que habría que darle una vuelta de tuerca a ciertas cosas. Yo entiendo que ellos como negocios que son, pues buscan también su beneficio, es lógico. Pero tienen que tener en cuenta que los que somos noveles, pues estamos empezando y nos cuesta un poco y no somos unos superventas, no tenemos detrás un mogollón como tienen otros escritores, estamos limitaditos. Entonces, el apoyo yo creo que es fundamental, ¿no? Y cuando tú ves que tu trabajo
tu obra, lo que tú has estado trabajando y escribiendo mucho tiempo, alguien la está leyendo y haciendo un seguimiento diario, pues tú le ves un interés y que te llama a diario y que te pregunta, oye, ¿cómo va? Y tal y cual, y toma, y las novelas. Hombre, ya es un... las tres mías siempre han sido tradicionales, las tres editoriales que he cogido. Y la verdad es que con esta gente de momento estoy bastante contento por todo lo que ha ido surgiendo y por todo lo cómo ha ido el proceso. Así que, en principio, esperamos no tener que cambiar más. Bueno, una interesante explicación. Sí, sí, la verdad es que, bueno, como bien has dicho, ¿no? Yo creo que con tus tres novelas, por el momento, has resumido cualquier experiencia de escritor novel, ¿no? Encontrar una editorial que cierre, encontrar una que no acabe de cumplir exactamente lo que te ha dicho y una en la que te está cuidando, ¿no? O sea, que eso bueno, a veces hay que caminar para encontrarla, así que, bueno, tomen nota, pues si a Fernando le han tratado así, eso significa que mínimo cualquier otro manuscrito recibirá el mismo trato. Si no, habrá que sospechar si se lo han leído, si no se lo han leído, o qué ha pasado, porque por suerte o por desgracia, pues a veces es eso, el mundo editorial funciona un poco así, o te dicen que lo han leído y luego no saben ni de qué va, y cosas así, porque solo quieren sacar, bueno, pues, copias de autor y cositas de este estilo, ¿no? Bueno, un poco más de explicación de las bambalinas que existen entre las letras, que, bueno, por suerte o por desgracia ahí están, y para empezar en el tema, pues hay que ir buscando. Sí, Pregunta que yo creo que ya te he hecho alguna vez, pero voy a volver a hacerla para la audiencia de ahora. ¿No te has planteado autopublicar? Hay sí, mucho auto... Sí. sí. Es más, la novela que te he comentado antes, que no era negra, esa Ajá. está es de una editorial de autopublicación. eh, y yo es que hoy en día no veo una diferencia muy grande entre la edición tradicional y la autopublicación. Hay gente que dice que autopublicar es publicar cualquier cosa, y no es verdad. No es verdad porque hoy en día, con esta, por ejemplo, que he estado trabajando y que lo tengo ahora mismo un poco parado, pero bueno, me han hecho dos correcciones de la novela. No una, dos. Verás tú que y para cuando se la leyeron me hicieron un informe bueno y extenso. Es decir, que no un informe, una llamada telefónica, una corrección, dos correcciones. Oye, se escapa un poco de ciertas, no voy a decir que todas, porque las hay también, editoriales de autopublicación que juegan con eso un poco y que además te cogen la novela y en 2 días te dan una respuesta. Y yo digo, no, 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 porque se nota y canta bastante que en 2 días es imposible. O sea, ya puede ser un devorador de libros que en 2 días es imposible que te den una respuesta. Y ahí se ve un poco que hay un interés oculto detrás. Entonces, autopublicar, yo no es que ya lo he hecho y no lo veo mala idea. No lo veo mala idea. Incluso también esta moda que hay ahora de publicarse en Amazon, es Ujú. decir, que son cosas pensadas que tengo para el futuro. De momento no lo he hecho al 100%, pero son cosas que están ahí y creo que hoy en día, y creo que será un poco el futuro a corto plazo de muchas personas, sobre todo de muchos escritores que no logramos encontrar ese sitio que queremos en la literatura, ¿no? Que se nos cuesta ver nuestras obras publicadas en ciertas editoriales, que se nos cierran puertas, que se nos trata regular, bueno, un poco ciertas cosas que pasan por no ser un autor de nombre o de renombre. Sí, sí, yo creo que lo has definido muy bien. En fin, bueno, ahora ya con esta explicación, ya sabes que en de letras contadas, aquí me gusta pues hacer partícipe al autor o autora invitados para que cuenten un poco cómo han vivido su caminar en el mundo de las letras para que igual alguno de los oyentes que tiene ganas de escribir y publicar, pues tome nota y mire a ver qué puede hacer, ¿no? La verdad es que en general la conclusión a la que va a llegar la audiencia siempre es me tiro a la piscina porque no hay un ABC claro de esto tendrás el éxito garantizado, con esto llegarás a que no se sabe, porque luego hay gente que se autopublica en Amazon y es bestseller, pero no bestseller de estos de pacotilla, sino bestseller de verdad, que tiene muchísimas páginas leídas, que ha triunfado y es autopublicado y, oye, y tienen una calidad que ya querría alguna editorial para ellos. Así que bueno, ahí lo dejamos un poco y vamos a volver a pluma de sangre porque si no nos iremos para otros derroteros y tampoco era la intención, ¿no?
Una de las cosas que te quiero preguntar es, normalmente haces un uso de la trama con varias subtramas, ¿no? Vas mezclando, este personaje le pasa esto, este que es el escritor, ahora el inspector, ahora el inspector. Pum. ¿Eso te ayuda bastante en la historia? ¿Crees que es necesario para adquirir dinamismo en la obra? ¿O simplemente es que los personajes te acuden a la cabeza y les tienes que dar voz? Sí o sí. Entonces, si te has planteado a lo mejor, ¿no? Con las primeras notas, ¿no? Va a ir de, no sé, de un chico que es escritor, ¿no? Y que hace 20 años que está por ahí y hay un inspector. Espera, perdón un momento, a ver, que nos han puesto cosas por aquí. Personalmente creo que ahora mismo la diferencia entre tipo de editorial y la inversión inicial para mover tu novela tienes que moverte, excepto en las grandes. Bueno, pues no sé quién eres, Eso, pero gracias eso por la... también, eso también, también es una realidad. Y incluso sea autopublicado, sea publicación tradicional, siempre que no tengas detrás una gran publicidad y no seas un superventa reconocido, pues todo el mundo se lo digo a todo el mundo. Los grandes también han empezado siendo un don nadie. Es decir, que esto no es, yo creo que nadie empieza con un chasquido de dedo y se hace escritor porque sí, sino porque sus escritos sobre todo llegan a personas que se extienden o una editorial que son válidos y le hacen una publicidad y una promoción y al final lo logran. Pero sí es cierto que no, nos toca movernos y es verdad que muchos se vienen abajo porque hay muchas personas que escriben y se creen que el día después de publicar la novela, su novela va a estar en un, como digo yo, va a estar en una estantería de libros y va a estar superventa o bestseller. No, para eso hay que darle coba, hay que darle mucha coba, hay que darle promoción por redes sociales, hay que darle promoción en entrevistas, hay que hacer mucho caminar. Y si no tienes tiempo, pues mira, yo no quiero hacer publicidad, pero Virginia es buena, echando un capote en este caso porque te abre muchas puertas a muchos sitios donde es complicado llegar si no tienes detrás o no sabes cómo promocionarte, ¿no? Es verdad que hay muchos sitios, muchas presentaciones, a muchos lugares que te conozcas, que sepas quién eres. Y eso también es verdad que moverse así, que si tú pones escribir el libro, lo pones a la venta y ya está, el libro va a seguir ahí, va a coger polvo, eso seguro. Pero para eso también es lo que digo, pero mm, la editorial aparte debería ser un poquito más la mano y no dedicarse solamente a decir, bueno, ¿y cómo va la venta? ¿Y cuánto te me tienes que dar? ¿Cuánto me llevo yo? Y si no me interesa, no te saco más. Entonces, yo creo que tiene que ser un 50-50, pienso, que debe ser un 50-50. Bueno, aclarado el comentario. Ahora, a ver si me acuerdo cómo te he reformulado la pregunta que se me ha ido. Pero bueno, básicamente era que si los personajes te hablaban y tenías ya claro más o menos quiénes iban a salir, o conforme avanzabas en la historia pedía nuevos personajes y entonces nuevas subtramas, o eso es una estructura que ya tienes clara desde el principio. Bueno, normalmente yo, cuando me preguntan lo de la famosa pregunta del escritor brújula o el Sí, escritor por mapa. eh, por mapa, Brújula de mapa. Que, si me permite, brújula, vamos a aclarar a la audiencia para el que no lo sepa, el mapa es el que lo tiene todo como un mapa súper detallado y el brújula pues que va mirando a ver para dónde cae el norte ahora y para dónde cae luego. ¿Eh? Así un poco la aventura. yo, yo siempre digo que soy una mezcla de ambas cosas, ¿no? Que yo siempre me gusta empezar mis novelas con un guión preestablecido, una especie de escaleta, como se llama también, de lo que vaya ocurriendo en cada capítulo, una idea principal de lo que va ocurriendo, hombre, una idea primero general de lo que es la novela y luego una idea de capítulo paso a paso, pero siempre que deja un espacio a lo que pueda ir dando la historia, porque al final crece. La trama Uy, que te estoy perdiendo, Fernando. te pide cosas que han... Que está teniendo una llamada, creo. Ah, vale, Y, vale. y creo que se ha desconectado. A ver, no, que se ha desconectado, creo, el auricular. Bueno, me escucha igualmente, ¿no? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que vas como... A ver, habla. Sí, Va como, como quien dice la cosa y la boca por otro lado, pero bueno. las cosas del directo. A ver si ahora logramos. Bueno, estamos teniendo algún problemilla de cobertura con Fernando, pero esperemos que no. ¿Ya? Sí, pero va un poco a ralentí. Sí, pero va como un poco a ralentí. Pues no entiendo, tío, porque es una llamada que me ha entrado y la ha colgado y de repente se ha...
No sé, no Sí, sé. dice A ver si que sé ahora lo que dicen por puedo. aquí, ¿no? Que Concha Mateo dice que se iba la voz y era interesante lo que estabas diciendo. Hacemos una cosa, Fernando. Sal y vuelve a entrar, Vale, ¿vale? sí, voy a Así hacerlo. me... Venga, vamos a esperar y me vuelves a... Vale, bueno, pues cositas del directo. No podía ser que en un directo de letras contadas no fallara alguna cosilla. En fin, es lo que tiene estar emitiendo, ¿no? En estos momentos a través de Instagram o de cualquier otro formato. En este caso es con Instagram el que nos lo sucede. Y ahora esperamos que aparezca por aquí Fernando de nuevo para mandarle invitación y se reenganche al último trozo del programa. Vale, ya está por aquí. Venga, a ver si ahora conseguimos que se le oiga y que la voz y la imagen vayan a la par. A ver ahora, Fernando. Ya estamos aquí recuperados. Mucho mejor, ¿no? Sí, sí, es que encima se había producido así como cuando grababas antiguamente en cine y que la claqueta iba por un lado, entonces oías el audio y la gente movía, pues eso, ¿no? Una cosa Sí, así que sí que es verdad que comparto con Concha que justo estabas hablando del tema de tu punto brújula y tal, ahí intermedio con el mapa, y nos hemos quedado sin poderte escuchar bien. sí, pues nada, nada, continúo, vamos, que yo lo que decía, que la historia, las tramas a veces te piden nuevos personajes, te piden nuevas tramas o nuevas cosas que siempre hay que dejar un poco a la invención. No digo a la invención, pero sí al, ¿cómo se diría esto? Hay que dejarle un poco un espacio para lo que pueda venir. No hay que ceñirse a un guión y decir, esto tiene que ser así, así, así. El guión es bueno porque quizás tú una novela la tienes preparada, ideada y a lo mejor por circunstancias bien laborales, bien de familiares, bien de muchas cosas que no, te ves sin mucho tiempo para, para poder elaborar la historia o la novela, pues no tienes que pegarte un tiempo sin poder escribir. Pues cuando vuelves a retomar la historia, pues ya tienes claro lo que tienes que hacer, tienes la historia ya pensada. Y luego siempre hay que dar ese espacio para que la novela fluya y que tenga un ritmo y dejarle espacio para lo que pueda ir surgiendo nuevo, que además es bueno y siempre es positivo porque además siempre se enriquece, ¿no? Siempre se va enriqueciendo la novela poco a poco. Sobre los personajes, esa pregunta me gusta porque me hicieron tener una pregunta hace poco sobre eso. Dicen que si los personajes a veces es necesario, sus subtramas sí son necesarias, como he dicho anteriormente, para conocerlos bien, para conocerlos y a mí me gusta mucho que los lectores se adentren en la personalidad de ellos, que Ujú. los conozcan a fondo y que estén a muerte sabiéndolo y conociéndolos, ¿no? Como diría yo, poder entrar en sus mentes y empatizar incluso con ellos. No es contar su vida, ni mucho menos, pero sí un poco la parte más importante o lo que marca un poco su devenir en el devenir de la historia. Entonces, es importante siempre eso porque eso ayuda a unir las piezas de la trama y ayuda también un poco a, como he dicho anteriormente al principio de la entrevista, a saber por qué tiene esa forma de actuar y esa forma de ser, ¿no? Siempre es importante conocer eso. Bueno, yo creo que ahora sí, que te hemos podido oír perfectamente y comprender el proceso. Mm. Así que, bueno, otra cosa para tomar nota, escritores y escritoras que tenéis ganas de dar el salto, que a veces, ¿no? Uno casi como que le obligan a etiquetarse, ¿eres brújula o eres mapa? Bueno, en este caso puede ser un poco de las dos y permitirte que además las cosas fluyan y que de golpe una idea, estás ahí pensando en el personaje y te se ocurre, pues no sé, otra parcelita oscura que yo no conocía del personaje y me va a ir muy bien. Oye, me va a permitir desarrollar otra parte de su personalidad y para la historia y tal, ¿no? Eso yo creo que es imprescindible porque sobre todo lo que hay que conseguir es que cuando uno está escribiendo disfrute. ¿No? Porque si encima estás como todo supermercado y te aburres tú en el proceso, yo estoy convencido que si tú te aburres escribiendo, el lector también. Eso notará esa... Eso es así, eso está claro. Eso es impepinable, como diría yo. Porque si tú no disfrutas creando, no, es claro, es así. Si tú no disfrutas creando, tú no puedes hacer disfrutar a la persona que está detrás de las páginas. Tú tienes que emocionarte, mientras estás escribiendo, tienes que emocionarte con la sensación de decir,
¿qué pensará la persona que se va a encontrar esto? Va a flipar. Si no, y se lo va a pasar, vamos, va a estar deseando soltar, porque las novelas estas, como las mías, como esta de Pluma de Sangre, por ejemplo, o las que tengo escritas, son novelas que cuando tú vas por la página 130, estás deseando llegar a la 131. Y tú dices, voy a dejar el libro en la medita de noche un ratito y mañana sigo, porque me toca cosa que mañana tengo que ir a trabajar. ¿Qué va? No puede. Me lo han dicho, ya he leído. Algunas personas ya me han dicho que le han durado 3 días la Sí, novela. no, no, claro, claro. Es que al final te enganchas, estás tan metido que no puedes parar. Pero yo creo que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Si no, creo que era, a ver, creo que era Antonio Skármeta, el que escribió El cartero de Pablo Neruda. Me puedo equivocar, pero creo que sí. Que él decía que lo importante no es el tiempo que tú tardas en escribir una novela, sino el poco tiempo que tarda el lector en leerla. Y eso yo creo que lo define muy bien, porque tú puedes haberte tirado, no sé, 6 meses, un año, porque si la miro, la corrijo, no sé qué, y que luego la Sí, el devoren tiempo en medio. sí, año y medio, pues imagina, ¿no? Pues No, no, digo, el tiempo medio más o menos que ah, siempre se decide entre escribir, la corrección y todo eso, suele ser siempre entre 6 meses y un año. por eso. Y que luego se la devoren en 3 días y se la ha acosado bien. Porque, claro, no hay nada peor que una novela que tenga un tamaño prudente también y que se te haga larga. Entonces ahí, uff, Y, eso y ya. esa, y esa tensión de estar deseando llegar a casa, de si es si llego y me Y voy a sigo poner con la leyendo. novela porque estoy deseando terminarla, eso también es importante, es difícil de conseguir porque tienes que conseguir encontrar ese final de capítulo que enlace con el siguiente, que la historia pueda enlazar con el siguiente otro capítulo para que la gente suelte una página y coja otra, ¿sabes? Ujú. Y como decimos, que no cierre el libro en la mitad y diga, me voy a otro porque este me aburrido y paso. Es necesario tener todo ese tipo de cosas. Hay parte de la novela, obviamente, que a lo mejor se desarrolla la historia un poco más pausada, pero también porque es necesario eso en la novela para comprender un poco el trasfondo de la misma historia y hay partes que van a un ritmo de vértigo. Entonces, es bueno eso, es bueno que el lector tenga la sensación de calma, intensidad, calma, intensidad, para que no le pierda el ritmo a la historia. Bueno, yo creo que con esto has definido bastante bien todo tu proceso creativo. Estamos llegando ya al final del programa y no me gustaría terminarlo sin que le des un consejo. Espera un momento, Concha está muy comunicativa hoy, gracias Concha. Dice, yo no estoy muy de acuerdo con el tiempo de lectura. Ah, puede ser lento porque se te hace pesado o porque la detienes voluntariamente. Sí, claro, por Sí, supuesto. yo, por ejemplo, yo sí es verdad que leo muy despacio, pero porque también me gusta darle espacio. A mí no me gusta a lo mejor coger un libro y en una semana terminármelo. Es decir, me gusta ir dándole su ratito, su tiempo. Yo, cuando leo, yo, del poco tiempo que tengo al día, las noches a lo mejor cuando tengo un huequecito, un ratito, es cuando me paro a leer un poco. Y la verdad es que hay días que a lo mejor leo 3 capítulos, otro día leo 5, otro día leo 2. Pero porque tampoco me gusta comerme la historia en un momento, me gusta disfrutarla durante un tiempo. Yo también le he hablado a algún amigo lector que me lo dice. Y yo me lo leo muy rápido, sí, pero también hay que dar un tiempo para disfrutar la historia. Es decir, para ir disfrutándola. Como te he dicho anteriormente, la sensación esa de que estás fuera, de que estás trabajando, de que estás fuera y estás deseando llegar a casa. Y si a ver si cojo otra vez el libro, me vuelvo a enganchar a la historia. Claro, bueno, aquí vuelve a decir Concha que leerla demasiado rápido puede ser, no, puede no ser una buena señal. Bueno, desde luego opiniones aquí libres, todas bienvenidas, claro, pero bueno, ya que No, estamos, claro, pues os claro, voy a claro. contar la mía, ¿no? La mía es que a mí lo que ha contado Fernando con su novela, si a mí me pasa eso yo leyéndola, ya voy de calle. ¿Por qué? Porque eso que te vas a dormir y dices, Solo tengo media hora que si no mañana para madrugar me va a costar lo mío y tal". Y llega un momento en que no puedes dormir porque estás leyendo y dices, madre, mañana voy a tener unas ojeras de hasta aquí y tal. Ah, Eh, sí, probablemente te puedas perder alguna expresión que el escritor se ha trabajado más o alguna matiz, tal, pero si te ha enganchado la trama, yo no puedo, no sé vosotros, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, esto es un poco relativo, ¿no? Desde luego. Entonces, si algunas, no has tenido un capítulo interesante, una zona interesante, tiras para adelante. Y por lo menos dice, voy a terminar esta parte y la dejo aquí y mañana sigo. Lo malo es llegar a la otra parte y decir, hostia, que ahora no puedo, voy a seguir. Depende. Es como usted en ese momento. Es que es lo bueno, es lo bonito que tiene esto de la literatura, que te puede enganchar hasta cierto punto que decir que no duerme.
que es imposible. Bueno, lo importante es que sigáis leyendo, queridos lectores y gente que viene por aquí de audiencia. Y bueno, en este caso, que apoyéis la tercera novela de Fernando, Pluma de Sangre, disponible sobre todo en librerías, las cercanas, que como a él le gusta defender, y yo estoy también de acuerdo con él, el del barrio, el de toda la vida. Así permites que el pequeño comercio pues mueva su economía, que tanta falta hace, que si no, al final solo se lo llevan los grandes y eso tampoco puede ser. Pero bueno, el que no, que sepa que la tiene en Amazon, varias plataformas y hasta en versión Kindle. Así que no hay excusa para no haceros con un ejemplar. Y si queréis, se lo podéis pedir a él que os lo mande dedicado. Yo ya he vuelto a meter un poco de promo. También, también, también. Y Vamos, ahora, nada, encantado, Fernando, encantado. que mandes un deseo para la audiencia, lo que te apetezca decirles y cerramos programa. Bueno, pues simplemente decirle lo que ya hemos comentado, que esta novela, pues eh, creo que de las tres es una de las creaciones de las que más me siento orgulloso de mis tres novelas, pero esa sobre todo me siento muy, muy, muy tremendamente orgulloso porque, como he dicho, va a ser la primera de una especie de saga que quiero continuar con estos dos personajes y creo vamos, yo lo digo por lo que es mía, ¿no? Pero yo siempre me apoyo en personas que ya le han dado una lectura y me han respondido positivísimamente de ella, que han quedado encantados con el resultado final de la misma. Y espero y deseo a todos aquellos que se animéis, que queráis un ejemplar y que lo sabéis con uno, que lo disfrutéis, que lo viváis intensamente y poco más que deciros. Y a todos esos lectores que son también escritores y que algún día se quieran animar, como siempre he dicho, a eso de escribir, pues simplemente lo único que tienen que tener es una cosa muy clara: ganas, ilusión y mucha, y mucha perseverancia. Porque te encuentras con muchas cosas negativas, puedes encontrártelas, sí, pero al final no te apoyes en lo que venden, en lo que den, sino en las ganas que tienes tú de seguir creando. Al fin de cuentas, escribimos porque nos gusta y porque nos mueve y porque nos apasiona. Si no hay pasión y no hay sentimiento, escribir se convierte en un trabajo de oficina. Y ya te digo yo a ti que eso no es Así mal, válido. así mal Lo va. bueno es, lo bueno es escribir, sentir, sentirlo sobre todo, vivirlo y disfrutarlo. Así que ánimo a todos y para adelante. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por estar aquí hoy en el de Letras Contadas. Gracias por tus palabras, tus respuestas y por haber venido por aquí, que ya sabes que esta es tu casa, que ya has venido varias veces, pero yo encantado de tenerte y de poder apoyarte en tu nueva andadura como escritor con esta tercera novela. Y nada, el resto, recordaros que nos vemos prontito en otro de Letras Contadas y en algún otro instante por YouTube. ¿De acuerdo? Venga, cuidaros mucho y a seguir leyendo. Hasta luego. Hasta luego.